cordial saludo, mi nombre es Lina Calderón. Bienvenidos a este espacio donde se abordarán características propias de nuestra región, la ciudad de Bogotá. Doy inicio abordando a la pregunta, ¿cómo la inseguridad cambió nuestro territorio geográfico? Para esto es importante tener en cuenta la gran población que acobija Bogotá. Con esto, las altas tasas de desempleo en el contexto actual han generado una crisis social y económica insólita, lo cual se ha visto reflejado en el aumento de las acciones criminales. Durante los últimos años se ha incrementado el total de homicidios en la ciudad, esto viéndose reflejado en el aumento del hurto, atraco callejero y muertes en las mismas acciones. También podemos inferir otras variables socioeconómicas que, aunque no la justifican, pero las pueden esclarecer, son los factores como el desempleo, la desigualdad, el desplazamiento forzado de millones de personas anualmente que llegan a la ciudad en condiciones violentas y por último la informalidad son algunos de los problemas de incidencia. Cabe señalar que la perspicacia de las organizaciones criminales y el crimen callejero ponen en riesgo a la juventud bogotana. Esta situación ha llevado a que los índices de percepción de inseguridad se incrementen y se genere una ausencia de liderazgo de la administración. Finalmente, hay que reconocer que existen otras causas que corresponden al deterioro urbano que generan espacios propicios para el delito, una policía judicial debilitada que difícilmente investiga y judicializa a los delincuentes, y la fijación, sobre todo de las autoridades, en leer la seguridad solo desde lo cuantitativo de las cifras, sin tener en cuenta las causas puntuales que lo ocasionan, como las características de los delitos y de las consecuencias que sufrimos nosotros como ciudadanos. A continuación, los dejo con mi compañera Lady, quien nos hablará sobre los grupos poblacionales vulnerables. Buen día, como decía anteriormente mi compañera, mi nombre es Lady Moreno y voy a hablar de los grupos poblacionales vulnerables. Partamos de que el término vulnerabilidad se identifica como la escasa capacidad de defensa ante riesgos inminentes, es decir, que una persona, grupo o comunidad está en desventaja social y ambiental. Según el Ministerio de Salud en Bogotá, la población vulnerable se clasifica en 3 grupos. 1. El curso de la vida, que son niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. El segundo, situación o condición, que son grupos étnicos, población con discapacidad, víctimas de conflicto armado y habitantes de calle. El tercero, género y orientación sexual, que son mujeres y LGBT. Podemos ver que en Bogotá, a pesar de que existen decretos, leyes, programas que protegen estas poblaciones, aún se les siguen vulnerando los derechos y se sigue evidenciando que tienen falta de oportunidades, como por ejemplo en los niños, niñas y adolescentes. Los derechos humanos de infancia y adolescencia exigen la prestación de recursos necesarios para asegurar al máximo la supervivencia y el desarrollo. En cuanto a esta población, podemos ver que se les sigue vulnerando el derecho a la alimentación, ya que la mayoría de hogares dependen de madres cabezas de familia, las cuales no cuentan con un trabajo estable para poder garantizar este derecho. Por la misma razón podemos ver que también son obligados a mendigar o a trabajar a su corta edad en vez de estar accediendo al derecho a la educación. En el adulto mayor, el Estado, a través de sus entidades de orden nacional, departamental y distrital, debe garantizar a los adultos mayores condiciones óptimas acorde con sus necesidades. En Bogotá podemos ver que los adultos mayores que no cuentan con una pensión o el cuidado de sus hijos están en condición de calle y se les vulnera el derecho a la vivienda digna y también el derecho a la alimentación, ya que no cuentan con un ingreso para cubrir sus necesidades básicas, y algunos que están al cuidado de sus hijos son maltratados. En los grupos étnicos podemos ver que aún se les discrimina por sus rasgos físicos, que tienen falta de oportunidades laborales ya que no tienen experiencia para emplearse, y la población indígena en Bogotá se dedica a la mendicidad para poder cubrir sus necesidades básicas. En la población con discapacidad, el derecho a la educación acorde a sus necesidades sigue siendo muy costoso. Las ayudas que ofrece el gobierno son mínimas, es decir, que no cubren a toda la población. Y en cuanto a la infraestructura, podemos ver que todavía no hay un desarrollo total para que ellos se puedan movilizar con facilidad y puedan acceder a varias entidades sin ayuda de otra persona. En cuanto a las víctimas del conflicto armado,
poder acceder a oportunidades laborales es difícil, ya que la mayoría son campesinos y no cuentan con experiencia laboral ni con educación. El proceso de restitución de tierras es muy extenso. Luego de muchos años, la mayoría sigue pidiendo sus tierras en los habitantes de calle. Solo hay un decreto que los ampara, pero no les garantiza una vivienda digna, porque solo bajo este decreto pueden acceder a comedores comunitarios, no tienen dónde pasar la noche y siguen expuestos a la intemperie y a la violencia que hay en la calle. En cuanto a las mujeres, seguimos viendo que siguen siendo agredidas física y psicológicamente por parte de sus parejas, compañeros, jefes, y a pesar de que interponen las respectivas demandas de los entes reguladores, los procesos son muy extensos, los cuales hacen que el agresor siga libre y también que se excluya laboralmente, ya que son discriminadas por tener más de 45 años. En la comunidad LGBT podemos ver que aunque se les ha reconocido como actores activos dentro de la sociedad, pueden acceder a los trabajos, aún siguen siendo marginados y discriminados y maltratados por la ciudadanía por fobia. Con esto finalizo y a continuación los dejo con mi compañera Alejandra Fonseca, quien va a hablar sobre los focos de violencia. Buen día, mi nombre es María Alejandra Fonseca Rodríguez. Yo les voy a presentar los focos de violencia. ¿Por qué uno de los barrios tiene mayor manifestación de violencia que otros? Para responder a los principales focos de violencia que se viven en la ciudad de Bogotá, es importante aclarar la pregunta propuesta en el título de esta presentación. Podemos decir que es la expedición de droga, pero esto es solamente una pequeña parte que ayuda al aumento de violencia en la ciudad, afectando los barrios más vulnerables de la capital bogotana. Para esto, utilizaremos como fuente de información el artículo de Olga Marcela Cúbides Salazar, publicado en el año 2014, llamado Variables que inciden en la violencia de los barrios de Bogotá. En las referencias les dejaremos el link del artículo completo para que lo puedan revisar. A continuación, les explicaré por qué cada uno de estos factores que se recopilaron en los datos suministrados por la Policía Nacional tienen una estrecha relación con el incremento de violencia de la ciudad. Los focos de violencia más participativos en los barrios más vulnerables. Primero que todo tenemos la expedición de droga. El alto consumo y expedición de droga, al ser una actividad ilegal en nuestro país, hace que los ciudadanos se sientan incómodos e inseguros con las personas que lo practican, al incitar a la ilegalidad, adicción a diferentes drogas que conllevan a la ruptura y violencia intrafamiliar. También tenemos el trabajo sexual o la prostitución, que tanto como mujeres y hombres que se dedican a este tipo de trabajos, ya sea por placer o por una obligación económica, se enfrentan a diario a violencias que este tipo de actividades atraen, ya que en este mundo estas personas trabajan con individuos que se asocian con el narcotráfico y la corrupción. Por tal motivo es muy difícil no involucrarse en diferentes delitos. También tenemos la concentración de consumo de alcohol. Normalmente los sitios donde se concentra la gran cantidad es en establecimientos como cantinas, tiendas, discotecas, donde se prestan para ocasionar riñas, hurtos y violencia por efectos que producen estas bebidas alcohólicas. También tenemos la microextorsión, que este es un tipo de acto de violencia que hace sentir a los ciudadanos muy inseguros, ya que son pequeños grupos criminales que realizan un cobro periódico a habitantes de un sector específico, garantizándoles una protección y asimismo poder financiar sus actos delictivos, que constituye una estructura criminal, que en su mayoría son jóvenes a los que les falta oportunidad y de alguna u otra manera esto los obligó a involucrarse en esta vida, ya sea por una necesidad material, social o familiar. Tenemos también el contrabando o mercado de autopartes robadas. Robar un auto, o sea, las partes de un auto y luego venderlas a un buen precio se convirtió en un negocio que da mucho dinero en nuestra ciudad. Por tal motivo, los ciudadanos salen con mucha precaución a lugares como el centro de la ciudad a altas horas de la noche y prefieren pasarse un semáforo en rojo con el riesgo de poder provocar un accidente para no ser víctimas de esta modalidad de hurto, lo que hace que muchas personas que van al centro prefieran coger transporte público antes de llevar sus propios vehículos.
También debemos tener en cuenta que este foco de violencia donde hemos visto no solo víctimas de hurto, sino también mortalidad, lo hemos patrocinado varios ciudadanos que preferimos comprar repuestos robados que son más económicos que el original. Por último tenemos el estado del barrio, el estado físico del barrio. La infraestructura de un barrio puede inferir como foco de violencia al estar involucrada en el bienestar social de sus habitantes, ya que diferentes lugares que sean deteriorados o descuidados se prestan para actos delictivos. Aquí les muestro cuáles son los 10 barrios de Bogotá con los focos de violencia más pronunciados. En este caso tenemos en el primer lugar al barrio Rincón en Suba, El Paraíso, El Amparo, Vereda de San José, Caracolí, Diana Turbay, Bellavista, Danubio Azul, Bellavista y El Codito. Este estudio está en el artículo de variables que inciden a la violencia en los barrios de Bogotá, publicado en el 2014 por Olga Marcela Cubia Salazar. Lo pueden ver al final de la presentación. Muchísimas gracias. Ahora los dejo con mi compañero Cristian. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Cristian y a través del siguiente análisis vamos a tratar de explicar un poco acerca de los avances que ha tenido la movilidad social en nuestro país. Primero empezaremos con un breve concepto para conocer un poco acerca de lo que es movilidad social. Una persona tiene movilidad cuando cambia su situación socioeconómica en relación a la del lugar de donde proviene. Se puede decir que algunos factores influyentes en la movilidad social pueden ser su nivel de educación, su género, grados de urbanización o el aislamiento de las comunidades. Lo que busca la movilidad es que a través de métodos de investigación como encuestas de vida, análisis estadísticos, identificar las opciones de los miembros de una comunidad. Frente a resultados obtenidos en nuestro país, Colombia tiene un nivel muy bajo de movilidad. Esto debido a desigualdades regionales. Desigualdades que se pueden evidenciar en gran medida en la capital colombiana. Los padres con un nivel bajo de educación tienden a tener menos oportunidades, y que esto es lo que genera una menor cantidad de ingresos en el hogar, lo que también afectaría el rendimiento académico de los hijos. Mediante investigaciones se demuestra que algunos bogotanos prefieren quedarse en su mismo estrato, pues manifiestan que una de las causas puede ser debido al cambio en el costo de los servicios públicos, también ante la eventual pérdida de los subsidios o la dificultad para acceder a estos. Otro aspecto que podemos resaltar es que la política de estratificación ha incidido negativamente en la movilidad social, enfocándose en mayor medida por los estratos superiores que por los estratos inferiores, lo que ha llevado a la separación de la población. A pesar de que el país ha hecho notables avances para reducir la pobreza en el país en los últimos años, los resultados no han sido muy alentadores. La política social debería estar más encaminada a recompensar el esfuerzo de las personas, así mejorar su calidad de vida y hacer a un lado las características circunstanciales. Si no es con verdad, dime la verdad.